Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas que os conectáis cada noche en nuestra página de Facebook, de la página de la Ascensión, de la Parroquia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Como cada noche estamos aquí para tener nuestro tiempo devocional, este tiempo de acercarnos a Dios, un tiempo de aprender también de su palabra. Y siempre tratamos cada noche de poner una intención de oración, y precisamente hoy es una fecha significativa porque hace 10 meses exactos que la Organización Mundial de la Salud reconocía al coronavirus como una pandemia y en aquel entonces iban exactamente 1092 fallecidos cuando se le reconoció como una pandemia. A día de hoy, infelizmente, ya la cifra ha alcanzado, que normalmente la solemos decir por países o en caso de España, y parece que las cifras ya nos acostumbramos a ellas y pareciera que el acostumbrarse duele menos. Pero yo tengo que decir hoy una cifra que es aplastante, y es que ya van más de 50 millones de personas fallecidas por el coronavirus. Más de 50 millones de personas fallecidas en todo el mundo. Así que estamos hablando de una barbaridad. En el caso de España, las cifras oficiales superan los 40.000 y cuando íbamos por 28.000 ya sabíamos que en realidad la cifra andaría por los 50 y tantos mil. Si ahora las oficiales están en los 41.000, la pregunta es cuáles serán las reales en España en concreto. Así que esto nos puede hacer una idea del inmenso dolor y sufrimiento que está provocando este tema. Pasear, yo vivo en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, pasear por las calles de Dos Hermanas a partir de las 6 de la tarde, que todos los comercios están cerrados, exceptuando las farmacias y los supermercados. La gente no tiene, por lo que se ve, dónde ir, no hay bares, no hay cafeterías, no hay comercio, así que la gente, yo creo que opta por quedarse en su casa y las calles están desiertas. La verdad es que da una impresión bastante desagradable. Así que, hermanos, en este tiempo estamos, pero nosotros queremos, atravesando, como dice el Salmo, atravesando este valle de sombra y de muerte, tú lo cambias en fuente, dice el salmista. Así que, hermanos, que nuestra intención de oración en esta noche sea que este atravesar por este tiempo complicado, difícil, de incertidumbre, a nosotros nos suponga centrarnos en la fuente de todo bien, que no es otro que Dios mismo. Así que a Él queremos poner en primer lugar en esta noche y a Él nos dirigimos en oración. Padre, gracias desde el corazón por esta oportunidad de acercarnos a ti con la confianza de que tú nos limpias de todo pecado por la sangre de Jesús, de que tú abriste un camino nuevo y tú nos permitiste la entrada confiada al trono de la gracia. Gracias, Señor, por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, que nos permite hoy poder estar en tu presencia, por la obra que tú haces en nuestras vidas, Señor. Señor, en esta noche queremos alabarte, adorarte, queremos ponerte en el centro, en el primer lugar, en lo más alto. Y te agradecemos, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida, que en este tiempo de dificultad nos sirva a cada uno de nosotros para un encuentro más profundo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues así comenzamos en esta noche. De verdad que es una maravilla estar en la presencia del Señor, alabarle, adorarle y aprender más de su palabra. Hoy tenemos, desde que empezamos este nuevo tema, me están llegando testimonios y también me están llegando preguntas, y parece que la cosa está un poquito revuelta, y revuelta en el buen sentido, y yo de verdad que me alegro mucho de que el Señor obre en nuestras vidas. Así, con este espíritu comenzamos nuestra liturgia en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios,
cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos ahora el número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos, hermanos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Si ayer leíamos el Salmo 42, hoy vamos a leer el Salmo número 43, que se titula Plegaria para pedir vindicación y liberación. Dice así, es un salmo muy cortito. Dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No sé si recordáis, hermanos, cuando comenzamos nuestra liturgia, fijaros qué curioso, aquí se habla de envía tu luz y tu verdad, y nosotros declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. La luz, la verdad, la paz, que sean las que presidan nuestras reuniones, los tiempos de alabanza, los tiempos de aprender de la palabra del Señor, que Él esté en medio de nosotros. Amén. La verdad que qué maravilla de salmo, nos vuelve a repetirse la frase de ayer,
espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermanos, en medio de este tiempo doloroso, de este tiempo complicado, angustiado, esperemos en Dios, porque aún habremos de alabarle. Amén. Y estamos con el tema del discernimiento espiritual. Me he propuesto que al empezar cada día, recordar un poquito del anterior para así no perdernos demasiado, y por si hubiera alguno que se inicia ese mismo día, que no sea totalmente nuevo lo que escuche. Ayer habíamos comenzado a hablar de las relaciones que hay entre la consolación y la desolación, hablando de que hay un ciclo que estamos viviendo, y poníamos el ejemplo cómo detrás de cada consolación siempre vendrá irremediablemente una desolación, y poníamos el ejemplo de lo que le pasó al mismo Jesús después de ser bautizado, de tener esa experiencia maravillosa de que los cielos se abrieran, la voz del Padre se escuchara y el Espíritu Santo se derramara en forma de paloma sobre él. Después de ser lleno del Espíritu Santo, fue movido al desierto, a la desolación. Pasó de la consolación a una desolación, de un sitio para el otro. La verdad es que es increíble, mejor ejemplo no podemos encontrar. Y ayer estábamos planteando un tema que creo que es muy práctico y muy interesante para nuestra vida cristiana, y es por qué entramos en desolación. Y planteábamos tres cuestiones. La primera de ellas, estamos siendo muy claros, se suele decir, no estamos poniendo anestesia para poner la inyección, vamos directamente. Y la primera de ellas es, tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, que entramos en desolación por ser flojos y perezosos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos cristianos hay que se piensan que son cristianos practicantes, vamos a llamarlo de esa manera, cristianos practicantes, porque van los domingos a sus respectivas iglesias? Y piensan que con eso ya lo tienen todo resuelto. Yo recuerdo en un determinado país, los cultos no podían superar la hora, porque después del culto venía la reunión en familia y barbacoa. La barbacoa, si he hecho cuenta, duraba unas 3 horas, el culto 1. Después de la barbacoa venía a ver en televisión el partido del equipo preferido, ya fuera de baloncesto o de fútbol. O irse al cine, o de paseo. Entonces, ¿cuánto se le dedicaba realmente al culto? 1 hora. ¿Cuánto le estamos dedicando al Señor? 1 hora. ¿Y cuánto estamos aprendiendo? Pues tenemos que ser conscientes que una de las razones por las que entramos en desolación no es otra, ni más ni menos, porque realmente somos flojos. Tenemos que reconocerlo. Somos flojos. ¿Qué tiempo de nuestra agenda le estamos dedicando al Señor? La segunda cosa era que entramos precisamente en la desolación como una manera de pedagogía divina, de enseñanza divina, porque lo que Dios quiere es que crezcamos espiritualmente. Y entonces Dios nos permite la desolación para que nos demos cuenta de lo que nos estamos perdiendo cuando no estamos siendo bendecidos y consolados con el Señor, y para que nos demos cuenta también, y esto es muy importante, que también podamos servirle, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es, no por lo que experimentamos de Él. Hay algunas determinadas reuniones que pareciera que si no hay una cierta emoción o emocionalismo extremo, es como que Dios no hubiera hecho nada. Se clasifican las reuniones entre reuniones frías y reuniones, vamos a decir, llenas de fuego. Y la definición de lleno de fuego es cuando hay una emoción, un emocionalismo extremo. Sin embargo, cuando vemos el ejemplo de experiencia espiritual profunda en aquel profeta del Antiguo Testamento, resulta de que Dios no se le manifestó ni en el fuego, no se le manifestó en el trueno, sino que se le manifestó en el silbo apacible, en ese viento suave. Ahí en la suavidad fue que realmente Dios se manifestó sobre su vida. Yo no digo que Dios no se pueda manifestar en el fuego, porque también ahí tenemos una zarza ardiendo a la que Moisés acude
por la curiosidad, pero no digo que haya una sola manera, y el silbo apacible puede ser una de ellas. La tercera es que Dios nos quita su consolación para que nos demos cuenta internamente que la consolación no es porque nosotros seamos especiales, es por pura gracia. Dios nos lo da como un don, como un regalo. Por eso decía Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es un regalo, es un don. No es porque seamos más espirituales, no es porque seamos más cristianos, mejores personas, no es porque hagamos X cosas. Dios nos lo da como un regalo, es el regalo de Dios. Y eso también es una razón pedagógica que usa Dios para enseñarnos a caminar. Bien, esto nos llevó a compartir lo que vamos a compartir ahora, todo lo que hablamos ayer, nos lleva a compartir lo siguiente. Si hay tres maneras en que perdemos la consolación y pasamos a la desolación, Ignacio de Loyola nos plantea también que nosotros podemos apurar la consolación de tres maneras. Es decir, una vez que nos llega la desolación, lo que no es de Dios, podemos volver otra vez a la consolación y lo podemos hacer de tres maneras. Ese volver a la consolación me recuerda el teshuvá del que hablan los judíos, volvernos a Dios. Y Ignacio de Loyola, con su grandísima experiencia espiritual que él vivió personalmente, esto es muy interesante, él no enseña teoría, él no enseña lo que pudiera ser, lo que a lo mejor, él enseña lo que él ha vivido, él es testigo de lo que enseña. Es como cuando Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que nosotros contamos. De igual manera le pasó a Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola nos propone tres maneras para que podamos apurar la llegada de la consolación. Entonces, si tú te sientes ahora mismo que estás en desolación, pon los oídos bien abiertos, porque vamos a ver tres maneras de apurar que llegue la consolación. La primera de ellas es con trabajo. Nosotros podemos cambiar la desolación en consolación si nos esforzamos más en la oración, en la meditación, en el examen de conciencia. ¿Quién de los que estamos escuchando ahora mismo esta enseñanza ni siquiera a lo mejor hemos oído hablar del examen de conciencia? Examinarnos a nosotros mismos, ver aquellas cosas que estamos haciendo bien, aquellas cosas que estamos haciendo mal, alegrarnos por las cosas que estamos haciendo bien, pero también considerar las que estamos haciendo mal para no seguir haciéndolas continuamente mal. Aquí yo quiero deciros, hermano, algo muy importante. Dios nos puede transformar y de hecho nos quiere transformar. Pablo le dice a los corintios, somos transformados de gloria en gloria. Pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros, siendo cristianos, nos aferramos a ese famoso refrán que dice, genio en figura hasta la sepultura. Y justificamos cómo somos porque así somos. Es muy fácil, ¿verdad? Y solemos decir, bueno, es que yo tengo mal genio, desde que era pequeñito yo tengo mal genio y yo me voy a morir con mal genio. Espérate, es que si tu mal genio te lleva a pecar, tú tienes que cambiar tu mal genio. Tú no puedes justificar que haces las cosas porque es que tú eres así. Entonces estás negando la eficacia de la gracia de Dios en tu vida. Estás negando la eficacia transformadora del Espíritu Santo en tu vida. Dios nos transforma. Daros cuenta, si Dios nos transforma, que Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de la iglesia. Aquel que perseguía a los cristianos para encarcelarlos, apedrearlos, en algunos casos alguno murió, a ser el apóstol de los gentiles. Entonces, hermanos, hermanas, ¿será Dios capaz de transformar nuestras vidas? No me vale eso de decir, es que yo soy así. Eso no vale. Tenemos que hacer examen de conciencia y tenemos que ponernos en las manos del Señor y tenemos que traerle al Señor nuestros defectos y tenemos que decir al Señor que nos cambie, que nos transforme. ¿Y qué va a hacer Dios si se lo pedimos?
¿Tú crees que Dios va a responder a oraciones que son positivas para nuestras vidas y que están dentro de lo que Él desea y quiere? ¿Tú crees que Él te va a responder o no te va a responder? Claro que te va a responder. Y claro que Dios te va a ayudar. Así que, hermano, hace falta trabajo. Así como nosotros hemos dicho que caemos en la desolación porque descuidamos nuestra vida espiritual, para recuperarla tenemos que esforzarnos. Y eso se hace dedicándonos más tiempo a la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Piénsalo. Cuanto más tiempo le dedicas a la oración, mejor va a resultar tu vida espiritual. El problema es que, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, dice un refrán también. Los que nos escuchan de por ahí fuera dirán, este hombre no para de decir refranes que no entendemos muy bien. Bueno, una pescadilla es un pescado. Esto es como el pescado que se muerde la cola, se la está mordiendo y entonces, claro, no puede navegar por debajo del agua porque está comiéndose a sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy en desolación, si yo me siento mal, si yo estoy deprimido, si yo tengo pensamientos negativos, ¿cómo me voy a esforzar en orar? Es contradictorio, ¿verdad? No tengo ganas de orar. Ese es el problema, no tengo ganas de orar. Pero hermano, hermana, la única manera entonces es esforzándonos. Es como, vamos a imaginarnos el avión que está en la pista de despegue y empieza a coger velocidad. Me imagino que todos habéis volado en avión, por supuesto, y de pronto resulta de que uno siente que los motores empiezan como a coger fuerza, pero el avión está como retenido, y más fuerza, y de pronto sueltan algo y de pronto hace el avión así, y coge toda la fuerza. Esa fuerza que el avión utiliza para despegar es el momento, no quiero daros mal rollo para cuando montéis en avión la próxima vez, pero es el momento más peligroso del avión. Ese es el más peligroso, más que incluso el aterrizaje, cuando levanta el vuelo. Ahí está dedicando la mayor potencia en los motores, porque tiene que vencer la inercia, tiene que vencer la resistencia. Si os dais cuenta, hay un momento, o sea, uno está despegando y siente esa fuerza, esa potencia en los motores, pero cuando ya de pronto llega a una altura, hace el avión así. Es como que ya, y ahí ha alcanzado una velocidad, está volando, y la resistencia que tiene en ese momento ya no tiene nada que ver con la del suelo. Imagínate tu vida espiritual de esta manera. Tú estás pegado a la tierra, tú estás desolado, tú estás deprimido, tú estás hecho polvo, pero tienes que esforzarte, tienes que apretar, tienes que obligarte. No tienes ganas de orar, pero tienes que orar. No tienes ganas de leer la Biblia, pero te tienes que poner. Y ese momento, yo sé, hermano, que va a ser complicado y difícil, pero va a haber un momento, ¿sabes qué? Que de pronto un buen día te llevas la sorpresa y el avión comienza a volar y entonces te das cuenta de que ya no solamente no es que no tienes ganas, sino que tienes enormes deseos de hacerlo. Qué maravilla es cuando uno se levanta nervioso por la mañana temprano, con deseo y ganas de ponerse a orar, porque es consciente de la bendición que recibe cuando lo hace. Y esto nos lleva al segundo punto que Ignacio propone, la paciencia. Tenemos que tener paciencia, ser paciente, un esfuerzo mantenido, un esfuerzo paciente, que es contrario totalmente a las molestias que nos produce la desolación. Tenemos que tener este tipo de pensamiento, tener la paciencia de saber que al final de los finales Dios es el dueño de la historia. Y al final sabemos que si después de una consolación vendrá una desolación, de la misma manera, después de una desolación, podemos volver de nuevo a la consolación. Y esto nos lleva a lo tercero. Y lo tercero es tener confianza en Dios. Estar convencido de cómo Dios nos quiere y de cómo Dios nos ama. Y además no solamente eso, sino que Dios quiere nuestro propio bien. Dios no es nuestro enemigo. Esto lo tenemos que tener claro. A veces vemos a Dios como nuestro enemigo. No nos damos ni cuenta. Dios no es nuestro enemigo.
Dios es nuestro amigo. A lo mejor ayuda recordar a Jesús como el buen pastor que nos proponía en aquella parábola de dejar a las 99 para irse a buscar a la oveja perdida. En ese momento de desolación en el que tú te sientes como la oveja perdida, no te quepa la menor duda. Jesús está saliendo a buscarte. Jesús está al lado tuya. Y Jesús te tomará en sus brazos, como esa imagen tan bonita que vemos al pastor llevando a la oveja sobre sus hombros, y tú serás tomado sobre los hombros del Señor. Y si te sientes en esa desolación, te sientes perdido, te sientes confundido, angustiado, con miedo, a lo mejor hoy es un buen momento para que hagas esa oración y le puedas decir a Jesús: Jesús, que tú seas para mí el buen pastor, cárgame sobre tus hombros, que yo sienta que tú me llevas sobre tus hombros. Qué experiencia más bonita. Apreciar el amor del Padre, apreciar el amor de ese pastor que nos cuida y que no quiere que nos perdamos. Cuando estamos en desolación, hermano y hermana, no quiere decir que estemos abandonados de Dios. Él está atento. Él está mirándonos. Él no quiere que nos hagamos daño. Lo que no podemos es elegir en contra de Él. Porque si nosotros elegimos en contra de Él, somos nosotros los que nos estamos apartando de Él. Pero Él está atento, está mirándote, está viéndote. Dice Ignacio que el que está en desolación considere cómo el Señor lo ha dejado a prueba en sus fuerzas naturales. Pues puede hacerlo, puede resistir a las tentaciones con la gracia divina que siempre le queda. Aunque claramente, dice Ignacio, no lo sintamos. No sentimos a Dios. Parte de la desolación consiste en recordar que lo describimos como esa frase que escribió San Juan de la Cruz, el místico español del siglo XVI, compañero de Santa Teresa. Él hablaba de la noche oscura, atravesar la noche oscura. Mira cómo lo está describiendo. ¿Cuántas veces te ha pasado que ibas por carretera y la luna no está? Y está todo, que no ves las estrellas, está nublado y se ve todo oscuro. Solamente puedes ver la luz de las luces de tu coche. Sobre todo cuando uno va por una carretera secundaria que no se está cruzando con coche habitualmente, ni vas por la ciudad y vas por el medio del campo, en condiciones así todo se ve oscurísimo. Y qué diferente es cuando la luna está llena y todo está lleno de luz en la noche. Es interesante la diferencia y de una noche luminosa a una noche oscura que nos describe el místico. Así que, hermano, esto nos lleva siempre a la misma conclusión. Para tomar decisiones correctas, que es de lo que trata el discernimiento, necesitamos saber si estamos en consolación o estamos en desolación. Ese es el primer paso. Si descubrimos que estamos en desolación, entonces necesitamos esperar. No tengamos prisa para tomar decisiones, porque nos vamos a equivocar. Eso significa que es sumamente necesario examinarnos. Tenemos que saber, aprender a observarnos a nosotros mismos, mirar qué es lo que sucede en nuestro corazón, qué es lo que sucede en nuestro interior, para que no me equivoque y que no elija cuando estoy en desolación. Recordar que yo vengo diciendo cómo el mundo en el que vivimos, la sociedad, el estilo de vida de la sociedad nos lleva a la distracción. De hecho, una de las grandes economías precisamente tiene que ver con la distracción. Llámese la industria del turismo, las vacaciones, todo lo que tenga que ver con distraer. Hasta el ir a un buen restaurante es una manera de distraernos. Sin embargo, fíjate que el empeño de la sociedad para que tengamos distracciones y lo pasemos bien y nos divirtamos mucho y, entre comillas, seamos muy felices, como dice el cuento de los niños chicos, y comamos perdices, resulta de que para vivir una vida cristiana tenemos que aprender el equilibrio de
ser conscientes que vivimos en el mundo, pero que no somos de este mundo, como Jesús nos enseñó. Y este no ser de este mundo nos tiene que llevar a trabajar en nosotros mismos, a mirar hacia adentro, conocernos. ¿Qué me mueve? ¿Cómo me siento? ¿Me siento en consolación? ¿Tengo pensamientos positivos? ¿Tengo pensamientos que me animan a orar, a servir a Dios, a leer la palabra? ¿Siento la paz que me da Dios? ¿Siento el gozo interno? ¿Siento la claridad, la iluminación? Todas esas cosas que hablábamos. ¿El amor? ¿O estoy en desolación? ¿Me siento espeso? ¿Me siento oscuro? ¿Me siento con temor, con miedo? ¿Tengo incertidumbres? ¿No tengo las cosas claras? Todo eso es indicativo de desolación. Y cuando nos miramos y estamos viendo todo eso, pues tenemos que aprender a observarlo. Fijaros que Ignacio de Loyola en el siglo XVI aconsejaba a sus discípulos que se examinaran 2 veces al día. Imagínate en esta sociedad que un culto de 1 hora dominical ya lo consideramos mucho. ¿Qué significaría para nosotros examinarnos 2 veces al día? Ahora, daros cuenta, en la liturgia anglicana, el arzobispo Tomás Cranmer, en el siglo XVI, él cogió lo que era la liturgia de las horas, que se recitaba y se oraba, sobre todo en los monasterios, en los conventos, varias veces al día, como a día de hoy se sigue haciendo, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Él lo resumió, lo que era la oración del día, en 2 momentos importantes: la oración matutina, la de la mañana, y la oración vespertina, que es lo que estamos haciendo nosotros. La liturgia que estamos utilizando ahora es la oración vespertina, la de la tarde. Es más bien la de la tarde, aunque nosotros en este horario ya es de noche, básicamente porque ya hemos dejado prácticamente las actividades del día y en esta hora pues vemos oportuno hacerlo, pero sería más bien la de la tarde, la vespertina, la tarde. 2 veces al día resume la oración, y en las 2 ocasiones se hace una confesión de pecado, en lo que es la oración matutina y vespertina. Antes de hacer la oración de confesión de pecado, yo en algunas ocasiones os digo, vamos a pensar un momentito. Ese momentito que pensamos sería el examen de conciencia, que nosotros le dedicamos un momentito. Ignacio propone que sea un momento, pero no un momentito, porque te propone que pienses. ¿Cómo por ejemplo, por la mañana, cómo me he levantado? ¿Cómo me siento? Y empezar a hacerse preguntas para ver, ¿estoy en consolación? ¿Estoy en desolación? Llega la tarde, ¿cómo he pasado el día? ¿He actuado bien? ¿He actuado mal? ¿Me ha pasado esto? ¿Me ha pasado aquello? Un interiorizarse qué cosas está viendo en mi vida. Entonces, el examen de conciencia lo plantea como una ayuda para detectar cuál es nuestro estado espiritual, para que a la hora de tomar decisiones, que las tomemos correctamente. Entonces, fijaros, ¿esto qué es lo que está haciendo? Esto está haciendo que la toma de decisiones ya no sea solamente para las grandes cuestiones de la vida, sino para el día a día, que era como vivía Jesús. Jesús decía, fíjate, ahora cobra más sentido, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y claro, uno se pregunta, ¿uno cuántas veces come en la vida? Jesús está diciendo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cada cuánto tiempo comía Jesús? ¿Cada cuánto tiempo comes tú? ¿Qué es lo normal? Por lo menos una vez al día mínimo, ¿no? Digo yo. En épocas pasadas la gente, comía lo que podía cuando podía, vamos a decirlo así. Había siempre una comida principal del día, por lo menos. Pero hoy, ¿cuántas veces comemos al día? Por lo menos, ¿cuántas? ¿Cuántas le ponemos? 3, desayuno, comida y cena. 3 veces al día nos alimentamos. La pregunta sería, 3 veces al día que alimentamos el cuerpo, ¿alimentamos también nuestro cuerpo espiritual? Ah, no, es que yo lo alimento el domingo 1 hora y ya hasta el domingo siguiente. ¿Tú crees que tu cuerpo espiritual puede estar bien alimentado con la dedicación que tú le das de esa manera?
Por eso dice Ignacio, por la mañana hacer un examen de conciencia, por la tarde hacer otro. Y el examen de conciencia, fijaros lo que dice, si uno puede examinarse más de 2 veces al día, mucho más señor de su vida será. Y las decisiones las tomará con mucha más certeza del estado espiritual en el cual se encuentra. Entonces, la rectitud, la corrección de las decisiones que tomemos dependerán de nuestros movimientos. Si decidimos en desolación, nunca va a ser una decisión querida por Dios probablemente. Si decidimos en consolación, probablemente sí lo sea. Y digo probablemente porque no se garantiza que una consolación pueda no ser a lo mejor una falsa consolación. De esto no hemos hablado todavía. Aquellas consolaciones que en realidad son falsas consolaciones. Y eso me llevaría entonces a la necesidad de profundizar todavía más en el discernimiento. A un siguiente paso, que es el poder aprender a distinguir quién es el que me produce esa consolación. O dicho de otra manera, cuál es la fuerza espiritual que está detrás de lo que me está generando esa consolación. Y esto nos lleva a hablar, voy a hablar un poquito hoy, mañana seguiremos, de el buen y el mal espíritu. El buen y el mal espíritu. Recordáis que hablábamos de los pensamientos y los sentimientos, la consolación, la desolación, y hablábamos también de el buen espíritu y el mal espíritu. Recordamos nuevamente para que se nos vaya quedando, discernir es o consiste en poder separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. En un primer nivel de discernimiento, para poder saber lo que es de Dios de lo que no es de Dios, tenemos que saber que lo de Dios es, vamos a definirlo otra vez para tenerlo fresco. Lo que es de Dios es aquello que es claro, abierto, transparente, sencillo. Con estos adjetivos que yo estoy utilizando, tú estás teniendo ahora mismo herramientas para darte cuenta de situaciones en la vida personal tuya y también inclusive, ¿por qué no decirlo?, en la vida eclesiástica, y ahora caes en la cuenta de que estás viviendo cosas que no son de Dios y las estamos consintiendo. Repito, lo que es de Dios es aquello que es claro, es abierto, transparente, sencillo, y lo que no es de Dios es aquello que es turbio, aquello que es oscuro, secreto, sinuoso, complicado, oculto. Eso no es de Dios. A ese nivel de percepción externa, cuando nosotros tomamos una decisión, lo que nos interesa saber, sobre todo, es el darnos cuenta de que hay una satisfacción en lo que elijo porque es de Dios. Y alguna insatisfacción que percibo que algo no está bien y entonces no elijo. Lo resumimos con aquellas palabras de lo que es de Dios me trae paz. Me trae la paz. Me trae alegría. Me trae esperanza. Me levanta la fe. Lo que no es de Dios, justamente lo contrario. No me trae la paz. No me da alegría. Me enfada. No me trae satisfacción. Entonces, yo solamente quiero que tú pienses en tantas reuniones eclesiásticas que tenemos a veces, ¿qué frutos son los que producen? ¿Qué es lo que tú sales sintiendo? ¿Cómo te sientes después de determinadas reuniones? Y ahí tú mismo vas a sacar las conclusiones y vas a decir, ahora caigo en la cuenta. Es que estas reuniones que me producen paz, alegría, esperanza, satisfacción, se nota que eran de Dios. Pero estas otras reuniones que eran turbias, no eran transparentes, eran oscuras y me enfadaban y me traían insatisfacción, ahora me doy cuenta que era lo que estaba pasando y es que sencillamente ahí no está Dios. Dios no está ahí. Y qué triste, hermanos, es cuando Dios no está en la iglesia.
cuando Dios no está en la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Así que este es un primer nivel. A este nivel tenemos que tener en cuenta de que cuando discernimos solamente lo externo, estamos discerniendo a un nivel todavía de una manera un poco imprecisa. Tenemos que examinarnos más para descubrir, decíamos, no solo lo externo, lo que se ve por fuera, sino lo interno de mi propio corazón. De manera que cuando yo vaya a elegir, yo pueda saber si estoy en consolación o estoy en desolación. Repito, cuando estamos en consolación y elegimos, entonces yo descubro que puedo elegir. Ahí es el momento oportuno. Pero cuando estoy en desolación, ahí lo más importante de entender es no es el momento de elegir, hay que esperar. Esto nos lleva a una dificultad. Lo decíamos antes. ¿Cuál es la dificultad? Que a veces las consolaciones no son de Dios. A veces las consolaciones no son de Dios. Y uno se puede llevar sorpresa. Cuento un pequeño testimonio. Estaba yo en un retiro de jóvenes y la verdad es que era un retiro muy bonito. Sentíamos a Dios de una manera muy especial y una noche de sábado estábamos en una vigilia. Habíamos como unos 50 jóvenes más o menos. Te estoy hablando cuando yo era joven, hace 2 o 3 años atrás. Y estábamos cogidos de la mano y estábamos haciendo una oración. Había una presencia de Dios preciosa, maravillosa. Estábamos viviendo algo realmente maravilloso. Estábamos en un lugar de la sierra, creo que era en Guadalajara, Azuqueca de Henares. Por allí pasa el río Tajo. Durante el día nos montábamos en las piraguas, íbamos por el río Tajo en verano, el agua estaba helada y por la noche refrescaba, el lugar era precioso, las estrellas, ¿qué te puedo decir? Un lugar maravilloso. Y ahí estábamos en la presencia de Dios, deleitándonos, alegrándonos, con una paz interior, un ambiente realmente maravilloso, cogido de las manos. Y de pronto, en ese silencio de la noche, en esa quietud, en esa paz, en esa tranquilidad, una muchacha lanza un grito como el de una película de miedo, un grito de miedo, de una película de miedo, de esos gritos que dan las mujeres que los hombres no somos capaces de dar, con un tono súper fino. Ella estaba de la mano de otras 2 chicas, izquierda y a derecha. Yo no sé qué sintieron las chicas cuando escucharon ese grito en esa muchacha tan enorme. Soltaron sus manos, la chica se tiró al suelo, empezó, espero que no tengáis mucho miedo, los que me estáis escuchando, la muchacha empezó a ver, voy a decir lo menos posible, pero diciendo algo, ¿no? La muchacha empezó a moverse por el suelo como que fuera una serpiente moviéndose y empezó a echar espuma por la boca y empezó la voz de niña que tenía tan bonita, de pronto le cambió a otro tono y empezó a decir barbaridades por su boca. Discernimiento de espíritu. Aquello que parece ser de Dios, como decía al principio, y a lo mejor no es de Dios, a lo mejor es algo provocado por el hombre mismo o algo provocado por espíritus. Entonces, estoy hablando de que todos estábamos en consolación y una persona aparentemente también lo estaba. Sin embargo, en su interior, lo que había dentro de ella no tenía nada que ver con Dios. Pero por fuera parecía que estaba igual que nosotros hasta que aquello se manifestó y dio la cara. Estoy poniendo un ejemplo extremo. No estoy diciendo ni mucho menos que algunos de los que estamos aquí
A lo mejor resulta que el problema que tenemos es ese. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo la dificultad que hay, que a veces hasta lo que pareciera una consolación, que se supone que es de Dios, a lo mejor no lo es. Y claro, si yo tengo que tomar las decisiones en función de mis consolaciones, no me puedo equivocar con respecto a que la consolación que tengo es de Dios o no lo es, a lo mejor. Y claro, ¿cómo puedo hacer para no equivocarme entonces? Volvemos otra vez casi como al principio, ¿no? Cuando ya parece que hemos llegado al punto de decir, ahora sí voy a saber cómo se hace esto. Resulta que me encuentro que estoy como casi al principio. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer para no equivocarme? Y entonces daros cuenta de que estamos profundizando. Estamos empezando por la superficie, pero estamos entrando en profundidad. Tengo que profundizar en mi discernimiento. Tengo que entonces ser capaz de darme cuenta quién me produce esas consolaciones. ¿Por qué? Porque si somos movidos en consolación o en desolación, significa que hay algo o alguien que me está moviendo hacia la consolación, me está moviendo en consolación o en desolación. Por tanto, tenemos el tercer elemento que decíamos que teníamos que distinguir, y que es esa fuerza que está detrás de mis consolaciones y mis desolaciones. Esa fuerza que es el origen de todos mis movimientos espirituales y de los pensamientos y sentimientos que me producen. Entonces, para yo poder discernir sin error, necesito saber quién me produce consolación, y no es otro que el buen espíritu, que nos decía Ignacio de Loyola. ¿Quién produce la consolación? El buen espíritu. ¿Quién produce la desolación? El mal espíritu. Si yo descubro, cuando examino, que el que me produce la consolación es el mal espíritu, entonces descarto esa decisión, porque me voy a equivocar. Si me doy cuenta en mi examen que quien me está consolando es el buen espíritu, entonces puedo tomar la decisión. Entonces nos toca examinar ahora, aprender ahora, y eso lo vamos a ir casi dejando para mañana. Nos vamos a quedar un poquito con algunas interrogantes sobre la mesa. Nos toca examinar ahora, entender qué son esas dos fuerzas espirituales que nos mueven, de qué manera actúan en nosotros, en nuestro corazón, en el fondo del alma, en ese rincón último de nuestro ser, en nuestro interior. Esas dos fuerzas actúan en nosotros y son como una especie de imanes espirituales que nos atraen o bien a un lado o bien a otro. Y yo estoy en el medio y me puedo sentir atraído por una fuerza positiva, que es el buen espíritu, o por una fuerza negativa, que es el mal espíritu. Y lo que hacen es sugerirme qué es lo que debo elegir. Recordar cómo hablaba yo de ese angelito que tenemos aquí en la oreja, un angelito bueno, y aquí tenemos el demonito malo, y nos susurran al oído y nos dicen cosas. El ángel nos va a sugerir que elijamos las cosas que son de Dios. El demonito nos va a sugerir que elijamos las cosas que son del diablo. Si nos paramos a pensar, estamos escuchando al angelito un poco, pero al demonito os aseguro que desde que encendemos el televisor y empezamos a escuchar muchos de los anuncios de la televisión, no es otro que el demonito malo incitándonos a amar las cosas que están en este mundo, a pegarnos al mundo y vivir bajo los principios del príncipe de este mundo. Yo no digo, como decía un predicador hace unos años, y se veían campañas evangelísticas donde la gente llevaba sus televisores porque eran las cajas del diablo, decían en aquella ocasión. La verdad es que la televisión usada en el buen sentido
puede usarse, y hoy más que nunca a través del internet se puede utilizar para cosas muy bonitas, pero también es verdad que es una ventana abierta al mal, igual que pasa con las redes sociales. Y yo estoy, hermano, en el medio. Hoy nos vamos a quedar con la definición y mañana continuaremos ahondando más en este tema, pero por lo menos que nos quedemos un poquito con una pequeña definición. El buen espíritu es aquella fuerza externa a nosotros y positiva, que nos va a sugerir siempre aquella alternativa que Dios quiere que elijamos. Busca traernos hacia los caminos de Dios. Busca que nosotros escojamos la alternativa que Dios quiere. Ignacio, cuando habla de esta fuerza, habla como el buen espíritu o el buen ángel. El buen espíritu o el buen ángel. El mal espíritu, sin embargo, es aquella fuerza negativa externa y que me sugiere aquella opción o aquel camino que me separa de Dios. Y que si yo lo elijo, voy a terminar alejado de su voluntad. Busca atraernos a todos nosotros, sugiriéndonos, atrayéndonos hacia el camino que según esta fuerza negativa me va a hacer bien. Pero tengo que descubrirlo, porque si me lo propone la fuerza negativa, me voy a equivocar. Ignacio se refiere a esta fuerza como mal espíritu o el enemigo de nuestra naturaleza, o le llama a secas directamente el enemigo. ¿Quién es el enemigo? En la Biblia recibe diferentes nombres. Se habla del mal con mayúscula, el maligno, el diablo, Satanás, etc. Ese enemigo nos propone elegir aquellos caminos que nos alejan de Dios, mientras que el buen espíritu nos propone elegir aquellos caminos que nos acercan a Dios. Y para aquellos que ya hemos vivido algunos años, podemos simplemente pensar qué cosas elegimos en algún momento determinado de nuestra vida y cuáles fueron las consecuencias, que cuando tomamos esas decisiones no éramos capaces de ver, pero ahora, después de haber vivido ya un tiempo y un recorrido, sí podemos darnos cuenta. Algunos podemos decir, es que si yo hubiera hecho, es que si yo en vez de elegir aquello, hubiera elegido esto otro, hoy no estaría donde estoy. ¿Cuántos ya hemos vivido unos años? Pues ya podemos, evidentemente, mirar para atrás y poder pensar, ¿elegí bien o elegí mal? Pero eso me lleva a una última reflexión en esta noche, y es que Dios, hermanos y hermanas, es el Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas, de las quintas, hasta el infinito oportunidades. Mientras estamos vivos, tenemos una oportunidad. La oportunidad de volvernos a Dios. La oportunidad de empezar de nuevo. Qué bonito es tener a un Dios que nos da la oportunidad de empezar de nuevo, como si fuera la primera vez, habiendo olvidado todos nuestros pecados pasados y permitiéndonos volver de nuevo a ese camino. Ese camino que es descrito por el profeta Isaías de una manera tan hermosa que dice, ese camino, aquel que lo recorra, por torpe que sea, no tropezará. El camino que Dios nos pone por delante. El camino que nos lleva a Él. El camino que andamos para un día encontrarnos y experimentar el abrazo eterno con Él. Así que, hermano, aunque hayamos tomado malas decisiones en el pasado que nos hayan llevado donde no queríamos llegar, no importa, porque Dios hoy nos da la nueva oportunidad de volver de nuevo a sus caminos. Mañana vamos a seguir profundizando en este buen espíritu y el mal espíritu, y sobre todo vamos a hablar cómo actúan estos espíritus. Y nos vamos a sorprender, ya lo digo. Lo voy a dejar un poquito con la incógnita. Nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender. Porque no penséis que el buen espíritu actúa de frente. No. Esto es una de las cosas más curiosas. El buen espíritu nunca actúa de frente. El buen espíritu, dice Pablo, si se os apareciera un ángel de luz. El mal espíritu nunca actúa de frente. El mal espíritu
es sabio, sabe hacer las cosas para hacernos caer. Así que vamos a sorprendernos de algunas cosas, pero qué bien que podemos aprender, porque así podemos crecer espiritualmente. Hermanos, ojalá que todo lo que estamos aprendiendo en estos días, yo aprendo con vosotros también, ojalá que lo que estamos aprendiendo en estos días nos sirva para llevarlo a la práctica y nos haga acercarnos más a Dios, amarlo más y crecer en Él. Amén. Y me gusta terminar siempre el tiempo del estudio, como marca nuestra liturgia, diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a orar la oración que nuestro Maestro nos enseñó, nuestro Maestro que tiene palabras de vida eterna. Oremos, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, recordaros que estamos en nuestra iglesia, celebramos la liturgia mozárabe, la liturgia autóctona de España, que estuvo operante hasta el siglo XI. Y nosotros tenemos la costumbre, la liturgia mozárabe tiene la costumbre de comenzar el tiempo de Adviento y desarrollarlo durante 6 domingos. La Iglesia Católica Universal lo hace 4 domingos, nosotros lo hacemos 6. Y ese primer domingo de Adviento va a ser precisamente este domingo que viene. Así que estamos a miércoles, jueves, viernes, sábado. A nosotros nos quedan ya 3 días nada más de terminar el año litúrgico, porque el año litúrgico comienza con la temporada de Adviento. Así que ya a partir de este domingo celebraremos el Adviento. Cambian los colores litúrgicos, la estola de color verde, esta tiene varios colores, pero si os dais cuenta, los colores son de tonos verdes. A partir del domingo veréis que tengo una estola parecida, pero en tonos morados, que es el color del Adviento. Un tiempo de esperanza, un tiempo que se celebra la primera venida de Cristo hace 2000 años, pero también actualizamos el recuerdo, el deseo, la esperanza de la segunda venida. Celebrando la primera, anhelando la segunda. Como decían los primeros cristianos, Maránata, ven Señor Jesús, ven pronto. Así que comenzaremos a celebrar el Adviento en este tiempo, precisamente que lo que menos brilla es la esperanza. Nosotros vamos como cristianos a proclamar la esperanza de la segunda venida del Señor. Amén. Nos vemos mañana, que el Señor os bendiga y que os guarde y que os ayude en todo. Amén. Hasta mañana.